Muy bien, vamos a seguir con los recuerdos del coche bíblico, de las visitas a tantos lugares, a tantas situaciones. Yo quería en este tiempo detenerme en la ciudad de Tucumán, ¿sí? Conocí aquella zona hace muchos años, en etapas muy, muy distintas. Siempre allá por los años 80, todavía las generaciones nuevas no lo han vivido, pero bueno, era dictadura militar, ¿sí? Había una situación distinta en todos lados y muy particularmente se vivía eso en la cárcel, ¿sí? Las cárceles de nuestro país tenían esa situación particular, están muy pobladas también, ¿sí? Así que por invitación del pastor Rosati, precioso hombre de Dios, fuimos a la cárcel de San Miguel de Tucumán, ¿sí? Una experiencia siempre, la cárcel es una experiencia, el estar y traspasar esas tremendas puertas y que se cierran a las espaldas de uno son situaciones muy particulares. Así que pudimos llegar a esa cárcel que estaba súper poblada, no sé, muchísima gente, mucho más de lo que de la capacidad. Creo que eso se sigue dando en nuestro país. Pero bueno, esa fue la situación. Así llegamos a esa cárcel y fue precioso conocer los hermanos en aquel lugar. O sea, ingresar, pasar todos los controles con todas las revisiones y cuántas cosas había allí y poder llegar y encontrarnos con un grupo de hermanos, con una iglesia allí formada, ¿sí? Esto fue noticia en su momento, ¿sí? Ya que allí se fundó la primera iglesia bautista reclusos, ¿sí? Totalmente dentro de la cárcel. Fue importante eso para poder seguir trabajando, para poder, ya que de eso permitía que dentro se comporten como una congregación, tenían otros permisos, otras situaciones para poder estar. Y bueno, esa experiencia de estar allí con los hermanos, conocerles, compartir su tiempo. Estuvimos toda una tarde, fuimos temprano, yo creo que a la hora de la siesta, y tuvimos un culto en el patio, en un enorme patio interno que había allí, y era interesante para mí ver cómo los hermanos, que estando presos, ellos se preocupaban de cuidarme, que no me vaya a quedar en alguna de las puertas y me quede encerrado por allí. Y fue interesante que aún ellos allí en la cárcel levantaron una ofrenda para el ministerio del coche bíblico. Sí, fue tan hermoso. Ahora, lo que yo recuerdo y quería compartirles es la experiencia con distintas personas que hermanos, cómo su vida fue transformada, su testimonio, porque eso fue precioso, ¿sí? Quizás lo primero que podríamos mencionar es algo que pasó en ese patio, ¿sí? En ese patio, gran patio, había un tanque alto de agua, ¿sí? Cuando se hizo conocer, cuando se constituyó la iglesia, ¿sí? Cuando la iglesia fue constituida, se avisó a la cárcel y fue noticia en todo el país de que había una iglesia constituida dentro de la cárcel. Hoy es normal, en cada cárcel del país hay un pabellón evangélico. En ese momento era la gran noticia. Han constituido una iglesia dentro de la cárcel. Y esto llevó que se enojase muchísima gente,
dentro de la capellanía católica de la cárcel, y también los jefes de la cárcel estaban muy ofendidos, enojados con el pastor Rosati porque quedaba como un hecho consumado, de lo cual ellos no se dieron cuenta que pasaba y tenían que respetarlo. La cosa que, crearon una situación que hizo que alguien del grupo se rebelase y golpeara a todo el mundo, se subió arriba de ese tanque de agua para matarse. Esa fue la situación. Entonces buscaron al pastor Rosati para que se haga cargo, porque es interesante esto, porque nadie pudo detenerlo. Todos los guardias no pudieron impedir que ese hombre que estaba fuera de sí se subiese allá arriba y amenazara con tirarse, y toda la gente de la cárcel mirando lo que él hacía y todas las cosas que se puedan imaginar. Y allí buscan al pastor Rosati y le dicen, hacete cargo. Un poco eso, ¿no? Dice, ahí está, a ver qué haces con esto. Y para todos, esto lo comentaban todos los hermanos, el pastor Rosati se acercó, empezó a subir, llevó su Biblia, abrió la Biblia, leyó un pasaje, y esta persona, este hermano, bajó y se abrazó con el pastor y se entregó a las autoridades de la cárcel. Y lo que se pensó quizás en una manera de quizás desmerecer o no apreciar el ministerio de la cárcel, del pastor Rosati y del grupo de la iglesia, se transformó en todo lo contrario, porque fue notorio para todos que Dios podía calmar a un preso furioso en un acto de rebeldía. Esto fue notorio para todo el mundo. Todos estaban mirando allí, toda la gente dentro de la cárcel. Esta es una de las cosas que quería contarles. Otra, un hermano que me cuenta, esto me lo dice él, en primera persona, digamos. Sergio, yo tengo cadena perpetua. Yo nunca voy a salir de la cárcel. Mi objetivo en la vida aquí en la cárcel era arruinar a todos los que llegaban. Ojalá los más jóvenes, los más inexpertos, los hacía cometer delitos para que se arruinen y nunca salgan de la cárcel. Eso es lo que yo busqué siempre. Pero ahora que conozco al Señor Jesucristo, mi único objetivo es que todos los que entran puedan conocer al Señor y de esa manera ser transformados y pronto irse de este lugar. Esta confesión, esto fue hermoso escucharlo, porque reconocían su vida anterior y también alababan a Dios por ese cambio que ellos habían tenido. Otra cosa que me impactó, que me contase alguien, que tiene que ver, yo siempre lo recuerdo esto, con el trabajo que hacen las iglesias en la niñez. Nos decía uno de los hermanos que llegó a ser uno de los pastores de allí, de la cárcel, de adentro, digamos, que ellos sabían en ese tiempo, ¿sí? Hacia los tiempos complicados de dictadura, habían organizado un motín dentro de la cárcel. Toda la idea era enfrentarse y ojalá matarse con los guardiacárceles. O sea, un motín ellos sabían que la guardiacárcel iban a atacar y ellos iban a defenderse y que pasara lo que pasara. Esa era la situación. Y este líder de ese motín me cuenta que lo que más bronca tenía él era que los evangélicos no estaban apoyando el motín. Dice, no, se fueron y no nos apoyaron. Así que yo me prometí, dice, cuando esto pase, les voy a hacer pagar lo que me han hecho, porque han traicionado, no se amotinaron,
sino que se fueron, se juntaron y se pusieron a cantar. O sea, fueron a tener un culto los hermanos. ¿Y qué pasó? Que, bueno, por alguna razón nadie hizo nada. O sea, los guardias cárceles no atacaron a los amotinados, y pasaba el tiempo y los evangélicos seguían cantando. Y él dice, ¿vos sabés qué? Resulta que yo conocía esas canciones. Así que me fui con ellos y me puse a cantar con ellos. Y ahí se acordó él de que muy pequeño había vivido en Santiago del Estero, y estando con su papá y su mamá en Santiago del Estero, lo llevaban a la escuela bíblica de la Iglesia Bautista de Barrio Independencia. ¿Sí? Y le enseñaron esas canciones que escuchó cantar en la cárcel. Después de eso, a los 5 años, los papás se separaron, y el papá quedó en Santiago y él y su mamá se fueron a Tucumán. Y allí, a los 19, 20 años, ya estaba en la cárcel dirigiéndose motín. Pero en esa circunstancia, él recordó lo que había aprendido de niño. Se unió a los evangélicos que querían matar, y se puso a cantar alabanzas a Dios. El motín se quedó sin líder y se disolvió. O sea, no hubo enfrentamiento, y de ese momento él se transformó también en un líder dentro de la iglesia Bautista Reclusos allí en San Miguel de Tucumán. Entonces, cosas que a veces, yo digo, nunca quizás los hermanos de la iglesia de Independencia, en el tiempo que yo conocí esta iglesia, era una iglesia pequeña. Quizás nunca supieron lo grande que fue su ministerio con esos niños, ya que ese niño se fue a Tucumán, pero eso que ellos sembraron, nunca, dice el Señor, que la palabra de Él vuelve vacía. Dio fruto en el momento más indicado, en el momento más peligroso para la vida de muchos. Estos hermanos que se negaron a amotinarse y siguieron alabando a Dios, hicieron el milagro. No hubo motín, no hubo muertos, y hubo almas que se entregaron a Cristo. Esto quería compartirles, reconociendo, admirando ese gran ministerio del pastor Rosati, que en medio de todas las dificultades se atrevió a llevar el mensaje. Y decían los hermanos algo que él dijo cuando apareció la primera vez: miren, yo no vengo a traerles ni hierba ni plata, les vengo a traer el mensaje de la palabra de Dios. Así que si quieren, vengan a escuchar ese mensaje. Así que esa hermosa iglesia que después tuvo obra afuera, en los barrios, iniciadas por las personas que habían salido de la cárcel, fue iniciada por este pastor Rosati en aquellos lugares en San Miguel de Tucumán. Que Dios les bendiga.